Soy Mercedes Suárez, me he dedicado casi siempre a dar clase de matemática y ahora te propongo escuchar un cuento de mi autoría. Más de 20 veces distancia. En el año 2003, en oportunidad de un congreso de ingeniería y matemática llamado INMAT, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, lugar donde se llevaba a cabo el evento, comenzó su conferencia de apertura hablando del infinito. La honestidad intelectual y académica del expositor hizo que inmediatamente captara la atención del auditorio, el cual quedó estupefacto cuando el doctor preguntó: ¿alguno sabe qué es el infinito? Los ingenieros y los profesores de matemática discutimos mucho acerca de lo que se denomina el reposo del 8, pero también de otro concepto que es el de distancia. En algunos diccionarios figura, casi textualmente, del latín distancia es el trayecto espacial o período temporal que separa dos cosas o acontecimientos. Se trata de proximidad o lejanía. Distancia es el espacio considerado desde una perspectiva lineal entre una persona y otra o entre una cosa y otra. Distancia es el intervalo de tiempo entre dos personas, dos sucesos o dos cosas, generalmente de la misma naturaleza espacial y temporal. Estas definiciones abordan de algún modo la complejidad de medir y de comparar distancias entre ellas, pero también tiempos entre sí. En matemática, la distancia entre dos puntos de un espacio euclídeo, que puede ser la recta, el plano o el espacio, equivale a la longitud del segmento de la recta que los une, expresada numéricamente. En física, la distancia es la longitud total de la trayectoria realizada por un objeto móvil entre dos puntos y es una magnitud escalar. Trayectoria es sinónimo de camino, pero también expresar numéricamente es sinónimo de constituir una magnitud escalar. En matemática, una métrica define una distancia entre cada par de elementos de un determinado espacio. Mesura es un término derivado del vocablo latino mensura, que puede también traducirse como medida. Pero en el lenguaje usual, mesura hace alusión a compostura o reserva, excepto para los agrimensores. En matemáticas superiores, los términos distancia, métrica y medida se usan sin ambigüedades. No obstante, el lenguaje usual y los conceptos adquiridos en los niveles anteriores pueden para los estudiantes transformarse en obstáculos. Cuando en el nivel inicial, en el jardín de infantes, se comienza a trabajar el tema de distancia, se lo hace a través de medida y se toman unidades no convencionales, como por ejemplo revolvedores de café, palitos de helado, cualquier objeto familiar para los chicos, y se mide con esa unidad. Si bien este puede considerarse un enfoque lúdico, reviste un carácter interesante y abre posibilidades. Queda redundante decir da pie a la incorporación de aspectos de la historia de la matemática y también al análisis de cómo se medían las distancias en las civilizaciones antiguas, todo lo cual debe ser retomado y profundizado en los niveles siguientes. Muchos investigadores de didáctica de la matemática acuerdan en que ese modo de introducción del tema distancia deja de ser potente si no se lo asocia con otras unidades de medida, como por ejemplo el pie. Esta es unidad de medida del sistema inglés
basada justamente en el tamaño del pie humano. También se debe recuperar el valor de lo reglado por el sistema métrico decimal vigente en nuestro país. Entonces, muy tempranamente se accede a estas cuestiones inherentes a la distancia. Después, la formalización no siempre correcta en el nivel primario y en el secundario hace que conceptos que habían sido incorporados entren en conflicto con los nuevos. Vale decir que el aprendizaje debe surgir así, pero hay oportunidades en las que se confunden las nociones. Es usual que cuando se aborda el tema en matemática se empiece diciendo: la distancia es conmutativa, porque la distancia de Olavarría a Azul es la misma que de Azul a Olavarría. Si bien esto constituye una propiedad importante, no es la forma más adecuada de introducir el concepto, pues convalida un tratamiento casero, ya que es algo trivial y que puede trabajarse como una aplicación. Cuando en física se dejó de utilizar el término distancia, primero se la denominó espacio, pero ahora ya se alude a trayectoria o camino. Esto contribuye a un mejor abordaje de los temas posteriores inherentes a los cálculos de velocidades, en los cuales incide la distancia. También de las aceleraciones de determinados objetos móviles, y hace que se evite una mezcla indebida. Desde el lenguaje usual, la distancia tiene variedad de interpretaciones. En la primaria debíamos formar fila y tomar distancia. Yo era la más baja, así que no lo hacía. No tenía respeto de quién. Nunca supe por qué era. ¿Tenía una forma de ordenarnos, considerando la distancia del piso a la parte superior de la cabeza? También, en algunas parejas o amistades se habla de tomar distancia como sinónimo de alejamiento. Para enfocar mejor o analizar con más especificidad un problema de la vida diaria, se dice: debo tomar distancia. Luis Miguel tiene una canción, Contigo en la distancia, pero hace mención a ella elípticamente. David Bisbal, en la letra de No importa la distancia, alude a ella en más de un sentido. Algunos escritores se refieren a que no hay que tomar en broma a la distancia, que ella es cosa seria. Otros cantautores dicen que la distancia es como el viento, cálida, fría, violenta, calma. Distancia se toma en algún sentido como que nos separa o nos une. Por ejemplo, las propagandas de la televisión, ya sean de perfumes o de autos, de lugares entre sí, de años entre sí. Se debiera considerar que la forma de medir el tiempo también es ambigua, en lo inherente a que se apropia de la notación para medir distancias. Se dice: el corredor tardó 20 minutos y 40 segundos y se escribe con la notación pertinente para medir en el sistema sexagesimal los ángulos, que también configura una distancia. La duración temporal de lo hecho por el corredor debiera denotarse 20 min 40 sec. El sistema sexagesimal mide las distancias angulares y sus unidades son grado, minuto y segundo. Un grado equivale a 60 minutos y un minuto a 60 segundos. En el sistema horario, las unidades son hora, minuto y segundo. Una hora equivale a 60 minutos y un minuto a 60 segundos. Con estas se mide el tiempo. Heredan algunas unidades el nombre de las que sirven para medir los ángulos. Respecto del problema del corredor, está mal denotarlo con 20, una prima, 40, dos primas, que es minuto y segundo en el sistema angular. Respecto ahora del problema de resolución cuando involucran distancias, en muchos casos se trata de minimizar, o sea, de hacer mínimo
o menor el valor del camino recorrido. En la vida real es usual ver que las personas cruzan las plazas por la mitad, es decir, realizan un camino en diagonal. Lo hacen intuitivamente porque saben que de esa manera es menor la distancia que si fueran por los laterales. Rigurosamente se trata de la hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos catetos son las cuadras que bordean la plaza. Respecto a este cálculo, se está utilizando el teorema de Pitágoras. En Olavarría, si se debe ir de la esquina de General Paz y Rivadavia hasta la correspondiente de San Martín y Vicente López, es un trayecto más corto si se hace diagonalmente. Son menos metros a cubrir. La distancia, si me desplazo desde General Paz y Rivadavia hasta San Martín y Rivadavia y luego a San Martín y Vicente López, es mayor. Es decir, si voy en diagonal recorro menos caminos que si voy por los laterales.